Gloria a Dios. Qué lindo es estar en casa. Dígale al que está a su lado: tú eres bienaventurado porque está en la casa de Dios. El salmista David disfrutaba el estar en la casa de Dios. David era rey. Y ustedes bien saben cómo los reyes viven. Los reyes viven en un palacio. Los reyes están rodeados de sirvientes. Los reyes disfrutan de manjares extraordinarios. Tienen una cámara, una habitación extraordinaria. Pero cuando David entraba al templo, cuando David entraba a la casa de Dios y atravesaba el atrio, él se deleitaba en la casa de Dios. Y la razón por la cual él se deleitaba es que cuando él entraba a la casa de Dios, él dice que él entraba a su presencia. Y por eso él dice: hay delicias a tu diestra. Y por eso él dice: cuán dulce y cuán agradable es estar en tu presencia. Él dice: en tus atrios me conviene estar. Él dice: un día en la casa de Dios vale más que miles fuera de ella. De manera que esto no tiene precio, estar en la casa de Dios. Eso no tiene precio, estar en la casa de Dios. Amén, qué bueno. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes y también a aquellos que nos dan seguimiento a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook y otras plataformas, la cual transmitimos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Durante todos estos días hemos estado hablando acerca de la serie que lleva como tema Las cosas viejas pasaron, y en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de una creación perfecta. ¿Cuántos recuerdan eso? Y hoy íbamos a continuar con la serie. Íbamos a continuar con la serie porque íbamos a hablar acerca de la naturaleza del hombre cuando Dios lo creó, que era una naturaleza recta. Pero el Señor me mete en unos líos, el Espíritu Santo me mete en unos líos, y el Espíritu Santo me cambió la enseñanza de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de los acontecimientos noticiosos que están impactando a las naciones de la tierra. Muchas personas saben lo que está pasando en el Medio Oriente en la actualidad, el conflicto que hay entre Israel y una organización terrorista llamada Hamas. Unos le llaman Hamas, otros Hamás. Amén. Pero hay un conflicto bélico ahora mismo desde hace ya varios días. Este conflicto bélico va a cumplir un mes dentro de 2 días, porque comenzó el 7 de octubre del pasado mes. Amén. De manera que hoy vamos a fluir en ese tema conforme a como el Espíritu Santo nos revele. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque la iglesia en la actualidad no está esperando, escuche bien esto, la iglesia en la actualidad no está esperando el fin del mundo. La iglesia en la actualidad no está esperando los juicios que caerán. La iglesia en la actualidad está esperando el retorno de Jesucristo. Dígale al que está a su lado: Cristo viene y viene ya. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en Tito capítulo 2 versículo 13 y mantenga su Biblia abierta en ese pasaje de la Escritura. Tito capítulo 2 versículo 13. Algunas personas me han preguntado a través
de la internet que qué yo opino acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y le he dado mi opinión a través de esos medios, pero hoy yo quiero, ¿verdad?, puntualizar que lo que está pasando en el Medio Oriente es profético. Oído con esto. Lo que está pasando actualmente en Israel es profético. Todo lo que está sucediendo ya Dios lo dijo que iba a suceder. Todo lo que está pasando ya Dios lo predijo. Y eso es importante que lo tengamos muy en cuenta a la hora de estudiar estos acontecimientos escatológicos, proféticos. Amén. Pero yo quiero explicarle brevemente cuál es el origen de ese conflicto. Si usted no lo sabía, le quiero explicar cómo se originó todo. ¿Por qué en Jerusalén, en Israel, no hay paz ni habrá paz? A pesar de que nosotros estamos orando por la paz de Jerusalén, pero no habrá paz hasta que Cristo no regrese. Diga conmigo, no habrá paz hasta que Cristo no retorne a la tierra. Por eso decimos, y usted va a saber por qué, por eso decimos que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que acontece en ese pedacito de suelo tiene una repercusión profética en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo se originó todo? ¿Cuál es el origen de ese conflicto? Es importante que nosotros entendamos que Dios, según Génesis capítulo 12, versículo 1, le había dicho a Abraham, quien se llamaba Abraham. Abraham no se llamaba Abraham, Abraham se llamaba Abraham. Y la palabra Abraham significa padre exaltado, padre excelso. Por eso Dios tuvo que procesar a Abraham, tuvo que quebrantarlo, porque se sentía el hombre más importante de ese tiempo, se sentía bien orgulloso. Y Dios tuvo que quebrantar su orgullo para poderlo bendecir. Entonces, una de las cosas que hizo Dios fue que le cambió el nombre. Le quitó el nombre Abraham y le puso Abraham, que significa padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Ahora, cuando analizamos Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, la palabra dice que Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la palabra dice que Dios con brazo fuerte enriqueció a Abraham. Lo dice el libro de Génesis en su capítulo 24, versículo 1, donde la palabra dice: era Abraham ya viejo y avanzado en años, y Dios lo había bendecido en todo. Ahora, eso fue un proceso bastante largo. Duró 25 años en ese proceso. 25 años son 25 años. Porque cuando tuvo Isaac, él tenía 99 años. Diga conmigo, casi 100 años. Y cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. 75 años. O sea, no era un muchacho, ya era un hombre viejo y avanzado en años. Tenía 75 años. Y Dios tuvo que procesarlo, 25 años de proceso. ¿Por qué? Porque su esposa, Sara, tenía un problema y era estéril. Y Dios le había dicho: te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a enriquecer. Pero ¿cómo será esto? Mi esposa no colabora conmigo. Y en ese proceso, Sara, tratando de ayudar a Dios, dígale al que está a su lado: no te atrevas nunca de ayudar a Dios. Deja que Dios haga su trabajo.
Díselo al que está a su lado. Tú tienes que dejar que Dios haga su trabajo, porque si tú tratas de hacer el trabajo de Dios, eso trae problemas siempre. Y eso fue lo que sucedió, y este es el origen del conflicto que hay hoy en Israel. Les voy a explicar dónde comenzó todo. Sara le recomienda a su marido Abraham: como yo soy estéril, vamos a ayudar un poquito a Dios. Vive maritalmente con Agar, mi sierva. Agar era una empleada doméstica, para que usted me entienda, que vivía en la casa como sirvienta. Entonces Sara, que es la esposa de Abraham, le dice: vive con ella, empréñala, en otras palabras, empréñala para que ella te dé el hijo que yo no puedo darte y Dios pueda cumplir su promesa. Oye eso. Entonces Abraham, como estaba en ese momento entre Luca y Juan Mejía, Abraham estaba en proceso, porque la gente cuando está en proceso muchas veces no piensa, muchas veces no analiza las consecuencias. Y Abraham entonces se acuesta con Agar. Agar efectivamente sale embarazada y alumbra a Ismael. Le pusieron Ismael. ¿Te das cuenta? Ismael. De ese muchacho llamado Ismael es que sale la nación árabe. Los árabes que tanto odian y tanto detestan al pueblo de Israel. Hello, mira el origen de todo. Cuando el muchacho fue creciendo, en tamaño, en sabiduría, Abraham, como su padre, se encariñó mucho con su hijo, su único hijo. Imagínate, Ismael. Se encariñó con su muchacho, loco con su muchacho. Y esto entonces produjo en Sara celo. Ay, ¿quién te mandó a estar recomendando cosas en la carne? Esto provocó celo. Y comenzaron los conflictos. Ese es el origen del conflicto. Es un origen bíblico. Comenzaron los conflictos, los celos, a tal punto que Abraham tuvo que tomar la decisión de expulsar de su casa a la sierva Agar junto con su muchacho. Mira lo fuerte que era el pleito en la casa. Cuando un padre que está pegado a su muchacho toma la decisión de sacarlo de la casa porque no soporta los pleitos de Sara, sacó a la esposa de la casa, a la sierva de la casa, y sacó al muchacho de la casa. Pero antes de salir, la palabra dice que Abraham levantó su mano, colocó su mano sobre el muchacho y lo bendijo. Por eso el pueblo árabe, a pesar de todo, tiene riquezas. ¿Por qué? Porque la bendición antes se transfería a través de la imposición de manos. Es por eso que la palabra dice en el nuevo pacto que pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanados, porque hay un poder en la imposición de manos. Entonces Abraham le impuso las manos a Ismael y lo bendijo. Y lo lanzó sin nada, por fe fue que lo lanzó sin nada en la mano. Y a punto de morirse en el desierto. ¿Sabe por qué Ismael y Agar no se murieron en el desierto? Por la promesa, por la bendición que Abraham había desatado sobre ellos. Ok, lo sacaron de la casa. Ellos comenzaron a reproducirse por su lado. Y de ahí nace esa gran nación árabe. Por otro lado, según lo que la palabra dice, en Génesis 17, Dios le aparece nuevamente a Abraham y le dice: ha llegado el tiempo de yo cumplir lo que te prometí. Así que en cualquier momento Sara sale embarazada. Cuando Sara escucha esto, comienza a reírse. Se rió, se murió de la risa, porque ella estaba deseando tener un hijo. Salió embarazada Sara y ahí sale el hijo de la promesa. Luego Dios le dice a Abraham que tome el muchacho y lo ofrezca en sacrificio. ¿Se acuerdan de la película? Donde Abraham va subiendo con Isaac. Y entonces Isaac le dice: Padre, yo sé que vamos a ofrecer sacrificios, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el sacrificio?
Y Abraham le contesta con mucha tristeza en su corazón: Dios proveerá. ¿Por qué? Porque Dios le había pedido a su único Isaac. ¿Sabe qué dicen los árabes? Que ese no era Isaac, que ese era Ismael. Oye el pleito que hay. Oye el pleito. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre espiritual de las dos religiones más grandes que hay en el mundo. Abraham es el padre del islamismo, del Islam. Pero Abraham es el padre del judaísmo. Número 3, y Abraham es el padre del cristianismo. Es el padre del Islam, el islamismo, es el padre del judaísmo y es el padre del cristianismo. ¿Qué problema es este? ¿Te das cuenta? Cuando uno toma una decisión en la carne, los problemas que vienen en el futuro. Por eso es importante uno orar y pedirle dirección a Dios antes de tomar cualquier dirección, porque en el momento tú no estás mirando nada, pero eso tiene en el futuro una repercusión espiritual extraordinaria. Amén. Entonces, ¿qué dice el Corán? ¿Y qué dicen los maestros del Islam? Que el muchacho que Abraham llevaba a sacrificar no era Isaac. Que Isaac no tiene ninguna promesa, que Isaac es un impostor. Oye bien, que el muchacho que Abraham llevaba a sacrificar era a Ismael. Es decir, que ellos son los que cargan con la promesa y que a ellos le pertenecen toda la tierra. Es por eso que ellos consideran al pueblo de Israel y a todo el que no es del Islam lo consideran como Satanás. O sea, ellos mentalmente no detestan. Y su filosofía religiosa es la siguiente: hacer que el mundo entero sea islámico. Esa es su visión. Su visión no es solo sacar a los hijos de Israel de esa tierra. Su visión, aparte de sacarlo, es eliminarlo, es destruirlo. Porque ellos, según las historias que le han metido en la cabeza, a ellos le pertenece toda esa tierra. Por eso ese pedacito de tierra se conoce como Tierra Santa, porque todos los acontecimientos importantes se dieron en ese pedacito de tierra. En ese pedacito de tierra fue que Jesús murió. En ese pedacito de tierra fue que Jesús resucitó. Por eso en ese pedacito de tierra es que tienen incidencia las tres principales religiones del mundo: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero vamos a continuar con el contexto para que usted entienda por qué nosotros en esta dispensación como iglesia lo que estamos esperando es a Cristo. Dígale al que está a su lado: tiene que estar preparado, porque en cualquier momento aparece en una nube blanca el deseado de todas las naciones. Dígale al que está a su lado: tiene que tener tu boleto comprado. Díselo al que está a su lado: ten tu boleto en la mano, porque en cualquier momento el vuelo desaparece. Amén, hermanos. En cualquier momento el vuelo se va. Tiene que tener tu ticket en la mano. Dígale al que está a su lado: prepárate, porque nosotros esperamos a Cristo. Amén. Escuche bien esto. Dios le hizo la promesa ¿a quién? A Abraham. De Abraham salió Isaac. De Isaac salió Israel, que es Jacob, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. ¿Te das cuenta? Y de Israel, de Jacob, salieron las 12 tribus. Y estas 12 tribus son las que le dan origen al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Un pueblo que desde el principio cogió lucha más que un forro de catre. Pero la lucha que el pueblo hebreo ha cogido ha sido como resultado de su desobediencia.
Porque a Dios se cogió, oye, Dios se cogió con elegir a ese pueblo como su pueblo. De tantos pueblos que existían, Dios se cogió con ellos. Porque déjame decirte, antes de que el pueblo hebreo existiera, ya los europeos existían, que vinieron de los lomos de Noé. Ya los africanos existían, que salieron de los lomos de Noé. Y ya los asiáticos existían, que también salieron de los lomos de Noé. ¿Cómo, pastor? Después le explico sobre todo eso, el origen de la raza. Hello. Después le doy esa explicación, porque si no va a sudar frío ahí donde tú estás sentado. Entonces, el pueblo hebreo no existía. No existía el pueblo hebreo. Dios es quien se le aparece a un hombre orgulloso con mucho dinero en su época. Se le aparece de manera soberana, porque Abraham no buscó a Dios en ningún momento. Escucha bien esto. Abraham en ningún momento no buscó a Dios, porque Abraham no conocía a Dios. Abraham lo que conocía era al Dios Sin, que era un Dios creado por la mentalidad humana, al cual adoraba Taré, su padre. ¿Dónde? En Mesopotamia. Porque Canaán quedaba cerca de Mesopotamia, quedaba de aquel lado del río. Pero Ur de los Caldeos quedaba geográficamente exactamente en Mesopotamia. Decir Mesopotamia en los tiempos de Abraham era como decir Nueva York, una ciudad moderna, la ciudad de los rascacielos, una ciudad de muchos avances. Y ahí vivía Abraham. Ahí era que vivía y adoraba a dioses extraños. Y Dios es quien se le acerca a Abraham. Abraham no conocía a Dios. Por eso es que la salvación no depende del hombre. La salvación siempre ha dependido de Dios. Y no es por obra, es por su gracia. No es por obra, es por su favor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 1 en adelante dice que Dios manifestó doble gracia en Abraham. ¿Por qué? Porque no solo lo salvó, sino que lo buscó. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios se mantuvo por mucho tiempo buscando un hombre para entrar en pacto con ese hombre. Y Abraham fue ese hombre que Dios escogió. No porque era perfecto, sino porque a Dios le plació escogerlo a él. ¿Y qué tenía Abraham? 5 vacas, 2 gallinas y 2 chivos. Y Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Dios decide acercársele a él y darle una promesa. Todavía Abraham no le servía a Dios. Y Dios se le acerca, le habla y le hace una promesa. Y le dice: sal de esa tierra, porque fuera de esta tierra es que te voy a bendecir. Haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Bueno, las 12 tribus, José, uno de los hijos más pequeños de Jacob, comienza a tener sueños porque Dios quería cumplir su promesa. Siempre Dios va a escoger a alguien para hacer que su palabra se cumpla. Y Dios, de esos 12 muchachos, escogió ¿a quién? A José. Los hermanos se llenaron de envidia. La envidia siempre ha existido, señores. Los hermanos se llenaron de envidia. Este soñador, que es lo que se cree más importante que nosotros, se cree mejor que nosotros. Todos los sueños que él tiene es donde él es el grande y nosotros somos los pequeños. Pero es que Dios así que lo hace. ¿Y a ti qué te importa que Dios me escoja a mí para bendecirme? Alábale que él vive, alábale que él vive. Porque a uno Dios escoge para ponerlo en eminencia, y a otro Dios escoge solo para que sirva. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos agarraron, lo tiraron a un pozo. Y luego que no pudieron matarlo, porque las promesas de Dios no hay diablo que la mate, entonces lo vendieron.
cayó como esclavo en Egipto, y ahí usted conoce la historia. Pasó su proceso José y finalmente fue empoderado, fue bendecido, fue enriquecido, y fue el instrumento que Dios usó para bendecir a su padre y a sus hermanos. Y el pueblo hebreo se empodera, se apodera de Egipto. El Egipto que hoy está bailando tango con Israel. Pero ese Egipto siempre también ha sido enemigo de Israel, tiene su reserva. Todos los pueblos que en la actualidad están rodeando a Israel, todos tienen su reserva contra Israel. Todos. Ahí está la Franja de Gaza, ahí está Cisjordania, ahí está Siria, ahí está Irán, ahí está Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos pueblos tienen su reserva. Lo que pasa es que no le pueden meter mano a Israel, porque Israel es el país número 1 en seguridad militar y en armamento militar, si usted no lo sabía. A pesar de que es un pueblo pequeño, es número 1 en tecnología militar. Por eso hoy en día hay muchas preguntas, hay mucho cuestionamiento. ¿Cómo fue que Israel permitió que se metieran esos hombres terroristas de la forma en que lo hicieron? Pero eso es otro tema de otro día. Escuche bien, escuche bien. Después de Israel le sigue Estados Unidos en seguridad, en ciberseguridad. Incluso los israelitas, ¿sabe qué hacen? Asesoran al Pentágono en materia de seguridad militar, para que tú veas lo duro que son. Y luego de Estados Unidos, el tercer país en seguridad militar es Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña. Y cuarto en seguridad militar están los turcos, Turquía, quien antes, ¿verdad?, reinaban, duraron reinando muchos años con el Imperio Otomano. Son historias que están plasmadas ahí. Escuchen bien lo que les voy a explicar ahora, presta atención. El pueblo de Israel comenzó a multiplicarse en Egipto, comenzó a hacerse fuerte. ¿Y sabe qué pasó? Que los egipcios comenzaron a notar la fuerza que el pueblo tenía. Murió el faraón, que era condescendiente con José, era muy amigo de José. Ese faraón que amaba a José murió, y entonces vinieron otros faraones que con el tiempo esclavizaron al pueblo hebreo, lo esclavizaron. Ahora Dios permitió todo esto. ¿Por qué? Porque esa no era la tierra que ellos tenían que poseer, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que la gente es un problema. La gente, cuando se acomoda a un lugar, no quiere salir de ese lugar. Se parece a nosotros, que cuando nos acomodamos en un lugar no queremos salir. El pueblo estaba bien acomodado a ese lugar y no quería salir. Y Dios permitió entonces que venga la explotación laboral, que venga la esclavitud. Y dice la palabra que el pueblo comenzó a llorar y a gritar, y que el clamor de ellos llegó a la misma presencia de Dios. Éxodo capítulo 1. Y Dios tuvo entonces que escoger a Moisés. Y Dios usó a Moisés para que con brazo fuerte y con brazo extendido salieran de Egipto. Y dice la palabra que Dios sacó a su pueblo de Egipto para que le celebre fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Ahora, antes de que ellos llegaran a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, la tierra del conflicto actual, antes de que ellos llegaran a esa tierra, tenían que ser probados. Dice la palabra: te meto en el desierto para probar lo que hay en tu corazón, si tú has de guardar mis mandamientos o no has de guardarlo. Voy a permitir en el desierto escasez, voy a permitir en el desierto un sol candente, voy a permitir en el desierto serpientes ardientes, voy a permitir en el desierto escorpiones, voy a permitir en el desierto vicisitudes, a ver cómo tú te comportas, a ver cómo tú hablas, y a ver si tú bendices mi nombre o me blasfemas. Porque este corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Y toda esa generación que habló mal de Jehová en 40 años, todas murieron en el desierto. Y llegado al desierto, una nueva generación que sí le creyó a Dios. O sea, llegó a Canaán una nueva generación que sí le creyó a Dios. Y la palabra dice: y poseyeron la tierra y habitaron en ella. Y estamos hablando
de muchos años antes de Cristo. Diga conmigo, ellos poseyeron esa tierra muchos años antes de Cristo. La palabra dice en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 y 2 y subsiguiente, todos esos versículos nos hablan. El mismo Josué, capítulo 24, estoy improvisando, recuerda, porque yo que me cambié el mensaje. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 43, 44 y 45, la palabra dice que Josué se reunió con el pueblo y le dijo al pueblo: toda esta tierra el Señor nos la ha dado. Y en Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, ahí está el tamaño de la tierra. Toda esta llanura, desde el gran mar Mediterráneo, toda esta llanura nos las entregó Jehová. Ellos sacaron de allí a los detractores, sacaron a los jebuseos, a los fariseos, a los heveos, a todos los feos los sacaron de allí. Y entonces Josué dice Josué, todo este bien ha hecho Dios a favor de nosotros. Y entonces dice lo siguiente: ustedes escojan a quién servir. Libertad religiosa. Ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y a cada quien le repartió la tierra. Pero ¿qué pasó según la historia bíblica? Ellos se desviaron del propósito. Diga conmigo, wow. De tanto bienestar que Dios le dio a ellos, su corazón se desvió del propósito de Dios. Así sucede con nosotros. Por eso metafóricamente Israel a menudo es comparado con la iglesia, porque después que Dios bendice a muchos y lo ubica y le da posiciones, entonces se olvidan del Señor. Donde Dios le dijo: acuérdense de mí cuando estén allá en Canaán. No se aparten de mis palabras, no se aparten ni a diestra ni a siniestra de mi mandamiento. Por lo que va, el hombre terco, el hombre de que se ve con 2 pesitos, aleluya, se desubica del propósito. Ya deja de orar, deja de congregarse. Hay gente que está por una misa vieja, ya deja de congregarse. Me di en misa y que tengo residencia y que lo más importante es la preservación del alma. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, lo más importante no es el dinero. Dígalo fuerte, lo más importante no es el dinero, no es la fama, no es la fortuna, no es una visa europea ni una visa americana. Lo más importante es tu salvación. Es tu salvación, porque cuando tú eres salvo, tu alma es preservada por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Así que si tú amas a Dios, busca a Dios. El que oye la palabra es de Dios. Dígale que está a su lado, lo más importante es tener a Dios en lo más profundo del corazón, porque eso te va a garantizar la preservación del alma. Oh, gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Israel se desubicó, señores. Se desubicó. Por eso a menudo fueron saqueados, a menudo fueron atacados. Por ejemplo, Salomón levantó un templo precioso. Oye, el templo que Salomón levantó fue extraordinario. Hasta la reina de Sabá, que era una reina siria, sumamente famosa en su época, visitó a Salomón porque escuchó de su fama. Para que tú veas que el pueblo de Israel fue bendecido por Dios. Pero nunca faltó un profeta que le dijera sus 2 cosas. Todo el tiempo Dios levantaba un profeta. Profeta con señales, profeta con prodigios. ¿Por qué? Porque cada vez que el profeta callaba, el pueblo se extraviaba. Oye eso, oye eso. Cada vez que los profetas aguardaban silencio, el pueblo se desenfocaba, se extraviaba. ¿Por qué que se predica la palabra todos los días? ¿Por qué? Es que la gente se extravía. Cuando la gente no escucha palabra, se enfría. Dura 2 meses sin congregarte, para que tú veas. Dura 2 meses sin escuchar palabra, que te va a poner más frío que un bloque de hielo.
Entonces cada vez que los profetas callaban y guardaban silencio, ¿sabe qué es el pueblo? Levantaba una estatua y decía: ese es mi Dios, el que me sacó de Egipto. Se extraviaban del propósito de Dios y por eso perdían la bendición. Ese templo tan maravilloso que Dios había levantado a través de Salomón, porque David no pudo hacerlo porque David derramó mucha sangre, para que usted vea que el Dios nuestro no le gusta el derramamiento de sangre. Para aquellos que piensan que Dios es bélico, hay gente que ven a Dios como si fuera un terrorista. Déjale al que está a su lado: Dios no es musulmán. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: Dios no es un talibán. Y como David mató a tanta gente, Dios dijo: tus manos han derramado demasiada sangre. Yo creo que este mensaje tendrá un continuará, porque son tantos detalles que hay que dar. Dios le dijo: tus manos han derramado demasiada sangre. Por más que te quiera, David, por más que te ame, por más adorador que tú seas, pues derramado demasiada sangre, ha matado demasiada gente. Tú no vas a construir el templo, es tu hijo el que lo va a construir. Y Dios entonces le dio el diseño a David, pero Salomón, su hijo, lo construyó el templo y levantó ese templo enorme que formaba parte de las maravillas gloriosas de esa época. ¿Y sabe qué Dios permitió? Como consecuencia de la desobediencia, que Nabucodonosor, el rey, ¿cuántos se acuerdan del rey Nabucodonosor? Rey del imperio de Babilonia. ¿Sabe qué hizo? Atacó al pueblo de Israel. No le voy a hablar de todos los detalles, porque si le hablo de todos los detalles, entonces este mensaje se va a extender demasiado. Pero el rey Nabucodonosor saqueó al pueblo de Israel, desbarató el templo, se robó del templo todo el oro que ve en el templo, que era mucho. Todas las vasijas preciosas se las robó Nabucodonosor. Agarró a las mejores mujeres, las mujeres más hermosas y más bonitas, y la prostituyó, la violó a todas. A los niños lo agarró y se lo llevó como esclavo, y también a los hombres. Y a los hombres más inteligentes, oye bien los tigres que era Nabucodonosor, a los hombres más inteligentes, los hombres letrados, los hombres preparados, lo agarró y lo formó para que formen parte de su gabinete. En esos hombres, dentro de esos hombres estaba Daniel, estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Él le cambió los nombres a todos, le puso Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos, y lo colocó ahí en puestos importantes. Pero esos hombres mantuvieron su principio, porque siempre ha habido un pueblo que se ha mantenido santo para Dios. Siempre ha habido un pueblo que no se ha doblegado ante ninguna estatua. Dígale al que está a su lado: por más propuesta que te haga, no te doblegue ante ninguna estatua. No te doblegue ante ninguna propuesta. Y ellos no se doblegaron, y Dios los respaldó ahí en Babilonia. Pero perdieron el templo. Perdieron el templo. Perdieron el templo. El templo fue saqueado. Amén. Aunque ellos no lo destruyeron el templo, pero lo saquearon. Lo saquearon. Escuchen bien lo que pasó. Pasaron varios años y ellos entonces se reagruparon. Porque ellos, cuando Nabucodonosor lo atacó, ellos comenzaron a dispersarse. De ahí viene la diáspora, ¿ves? Comenzaron a dispersarse. No fue en el tiempo de este dictador Hitler que ellos comenzaron a dispersarse, no fue en ese tiempo. Ya cuando Hitler, ellos estaban dispersados, porque ellos jamás volvieron a ser nación después que Nabucodonosor lo saqueó, lo sacó de la tierra. Amén. Pero siempre quedaron una representación en la tierra. Nunca ellos abandonaron su tierra del todo. Por eso, cuando entonces cae el imperio medo-persa, que cae, entonces comienza a reinar el imperio de Babilonia, y luego cae Babilonia y comienza a reinar el imperio romano.
¿Te das cuenta? Entonces cuando Jesús aparece en escena, encuentra parte del pueblo hebreo ahí en Israel. Y Jesús era judío, acuérdese que Jesús era hebreo y nació en Belén de Judea. Pero ya el pueblo de Israel estaba allí pagando impuestos, no estaban reinando, señores. Ellos le estaban sirviendo al imperio romano. Por eso existían los césares. Y por eso en una ocasión el pueblo hebreo se estaba quejando y le preguntó a Jesús: ¿es justo pagarle tributo al César? Y Jesús le contestó: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Amén. Y ellos estaban ahí en la tierra en el tiempo de Jesús. No todos, porque habían judíos ya que vivían en otros pueblos, vivían en otras naciones, pero había una buena representación. De manera que los palestinos, escuche bien este dato, los palestinos no fueron nunca una nación, nunca han sido nación. Fue el imperio romano que le puso el nombre a esa tierra de Palestina. Pero los palestinos, ¿quiénes eran? Los palestinos eran, ¿sabe quiénes? Los filisteos. Es la palabra filitea. Entonces, ¿qué hace el imperio romano? A los palestinos lo que hace el imperio romano es que le cambia el nombre de Filistea a Palistea, algo así. Y le pone el nombre de Palestino. Pero es el nombre que le cambia. ¿Te das cuenta? No es que ellos eran una nación, ellos nunca han sido una nación. Simplemente reciben un cambio de nombre. Entonces, ¿quiénes eran los palestinos? Que son los filisteos. Los filisteos no eran árabes. Tampoco los filisteos eran judíos. Hasta el sol de hoy no se sabe de dónde vienen los filisteos, señores. Oye bien, hasta el sol de hoy no se sabe de dónde vienen los filisteos, los palestinos, no se sabe de dónde vienen. Su origen no se sabe, es desconocido. Porque no son ni árabes, ni son judíos. Entonces, ¿qué son? ¿Son asiáticos? No tienen rasgo asiático. ¿Son europeos? No se sabe. ¿Son africanos? No se sabe. ¿Son hindú? ¿Qué son? No se sabe. Lo cierto del caso es que ellos no son una nación. Ahora, ¿qué pasa? Cae el imperio romano, escuche bien esto, cae el imperio romano en el año más o menos 1200 o el año 200 después de Cristo, algo así. Cae el imperio romano y entonces comienza a reinar el imperio otomano. El imperio otomano. Cuando el imperio otomano comienza a reinar, los judíos están dispersos en todas las naciones de la tierra. Están dispersos. De igual forma, hay gente en todas partes. Los hebreos estaban en todas partes. Entonces cae el imperio otomano y se quedaba siempre en esas tierras una representación del pueblo hebreo, pero nunca ellos se convirtieron en una nación. Entonces, en el siglo pasado, se levantan los sionistas en Alemania y en esas tierras europeas y comienzan un movimiento para que Israel vuelva a convertirse en una nación. Esto despierta el celo de Hitler y comienza a perseguirlo, y como resultado de esa persecución el pueblo comenzó a expandirse aún mucho más en todas las naciones de la tierra, y aquí a la República Dominicana llega una delegación de esa gente que estaba huyendo de Hitler. Hitler mató 6 millones de judíos. 6 millones de judíos mató Hitler. Amén. Y es importante que yo le explique todo esto para que usted entienda por qué nosotros estamos esperando a Cristo. La iglesia no está esperando los juicios que vienen. No. La iglesia está esperando actualmente a Cristo Jesús, que la palabra lo describe como la esperanza bienaventurada. Se desató el holocausto. Hitler mató 6 millones de judíos. Los judíos se esparcieron, sufrieron muchísimos.
¿Y sabe qué pasó? En el año 1947 comenzaron a legislar a favor de que Israel se convirtiera en nación. Y en el año 1948, específicamente el 14 de mayo del año 1948, Israel volvió a convertirse en una nación. Y por primera vez se alzó la bandera con 6 puntas, haciendo alusión al rey David. Y se convirtió en una nación, pero lo que le dieron fue un pedacito de tierra. ¿Sabe por qué? Porque a los palestinos, ellos, con tal de convertirse en nación, le delegaron una porción de tierra que a ellos nunca le ha correspondido ni le ha pertenecido. Y ahí es el origen del conflicto, porque los palestinos dicen que toda esa tierra que los judíos están ocupando, la están ocupando ilegalmente, donde no es así, es lo contrario. Y el pueblo hebreo dice que esa tierra le pertenece a ellos, que esa fue la tierra que Dios le entregó a su padre Abraham. ¿Está entendiendo el origen del conflicto? Dígale al que está a su lado, ahí nunca habrá paz. ¿Cómo, pastor? No, ahí no habrá paz nunca. Porque la palabra lo dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Ahí es donde se va a desatar la tercera guerra mundial. Déjame decirte, es ahí, en ese pedazo de tierra, donde se va a desatar la tercera guerra mundial. Ahí es donde se va a reunir Gog y Magog en contra de Estados Unidos. Turquía nuevamente se va a levantar en contra de Estados Unidos y de Israel. También Rusia se va a levantar en contra de Estados Unidos e Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Estados Unidos siempre va a apoyar a Israel. Pregúnteme por qué. Porque eso forma parte de la profecía. La gran águila, dice la palabra, se va a levantar del norte para apoyar al pueblo hebreo. Y esa gran águila es Estados Unidos, que en su bandera tiene el símbolo específicamente del águila. Y cuando la palabra habla de esto, Israel todavía no existía como nación, y Estados Unidos mucho menos tampoco existía como nación cuando se profetizó esto. Oye, ¿qué cosa? Cuando se profetizó esto, todavía ellos no existían como nación, y tampoco Estados Unidos existía como nación. Y la palabra dice que se iban a levantar pueblos aledaños en contra del pueblo hebreo, y que Dios iba a usar al gran águila que se iba a levantar del norte. ¿Y dónde está Estados Unidos? En Norteamérica. El gran águila es Estados Unidos, que se iba a levantar y iba a apoyar siempre bélicamente al pueblo de Israel. Hello. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dígale al que está a su lado: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Óyeme bien, se van a levantar esos gigantes. Turquía se va a levantar en contra de su pueblo, del pueblo de Israel. Rusia se va a levantar, eso lo dice la palabra, en contra del pueblo de Israel. Pero también el gigante dormido, China, se va a levantar en contra del pueblo de Israel. Y los demás pueblos árabes no les quedan otra cosa. Ellos anhelan ese día. Los árabes anhelan ese día, porque los árabes lo que quieren es que Israel desaparezca como nación, y ellos fundaron un Estado Islámico, no solo en ese pedazo de tierra, sino a nivel mundial. En otras palabras, que no exista otra religión que no sea el Islam. Por eso ellos le llaman a Estados Unidos el gran Satán. Ellos le llaman el gran Satán, y se ponen bombas y explotan un edificio. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa que la religión de ellos le ha hecho a ellos, que si ellos mueren como mártires, tienen en el paraíso un harén de mujeres que le estarán esperando. Por eso esos pobres muchachos que desde pequeños le están enseñando esa promesa, se amarran bomba hasta en los dientes, porque ellos dicen: vale la pena morir por esta causa. Y se meten bomba en todo el cuerpo y explotan a quien sea, porque ellos dicen: voy a despertar en el paraíso rodeado de vírgenes. Oye el engaño del diablo. ¿Están entendiendo la perversidad que hay ahí? Por eso es que Israel se ha propuesto desaparecer a Hamás.
No van a dejar a nadie vivo. Olvídese de eso, que ya el ministro de Israel habló y dijo que eso no lo para nadie, porque si ellos se detienen, van nuevamente en cualquier momento a atacarlo a ellos. Y se han unido a Hamas, a esa organización terrorista, se han unido los yihadistas y se han unido los de Hezbollah, que están en Cisjordania. Son 3 grupos ahora mismo terroristas con el apoyo de Irán que están atacando ahora mismo a Israel. Por eso Estados Unidos, ni tonto ni perezoso, mandó portaaviones para allá por si acaso. ¿Por qué? Porque proféticamente hablando, Israel siempre defenderá. Estados Unidos siempre defenderá a Israel. Ahora, cuando Estados Unidos caiga como imperio, caiga como fuerza económica y no pueda respaldar a Israel, ¿quién entonces defenderá a Israel? ¿Quién lo defenderá? La palabra dice que Jesucristo en persona descenderá del cielo. Hello. Pero eso lo vamos a dejar para el segundo episodio, porque si no, este episodio será muy largo. Amén. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, nosotros como iglesia, díselo, debemos estar atentos a los acontecimientos proféticos, porque el regreso de Cristo está descrito en Tito capítulo 2 versículo 13, y está descrito como la esperanza bienaventurada. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto gozo sentiremos cuando veamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué gozo yo voy a sentir cuando cara a cara yo vea a mi Rey? Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. ¿Cuánto gozo siente la gente cuando ve a su rey? ¿Cuánto gozo siente la gente cuando ve a su presidente, a su mandatario? ¿Qué gozo vamos a sentir nosotros cuando veamos en una nube blanca el Rey de Reyes y el Señor de Señores visitando la tierra por segunda vez? Alábale que Él vive, alábale que Él vive, porque ahora Él no viene como cordero, no, ahora Él viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Amén. Pero hay mucha gente que ignoran que la segunda venida de Cristo tiene 2 etapas, que de eso vamos a hablar en el segundo mensaje, no en este, pero se lo voy a anunciar. La segunda venida de Cristo tiene 2 facetas o etapas principales. La primera etapa se conoce como el arrebatamiento. Es la palabra griega arpazo, que significa tomado por la fuerza para que no pase la persecución. Es la palabra rapto. La iglesia será raptada. La iglesia será arrebatada. Porque la palabra dice, hablando del apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, y el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por lo tanto, alegraos y gozaos con estas palabras. Y dice la palabra en primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, que será esto en un abrir y cerrar de ojos. Será en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia va a volar. La iglesia va a desaparecer.
En cualquier momento estamos en el baño bañándonos y suena la trompeta y volamos. En cualquier momento vamos caminando por las calles, suena la trompeta y desaparecemos. En cualquier momento vamos conduciendo el automóvil, suena la trompeta y desaparecemos del volante. En cualquier momento vamos en un avión, suena la trompeta y hay varios pasajeros menos aquí en el avión. En cualquier momento suena la trompeta y aparecemos allá en las nubes. Aparecemos en las nubes con Jesucristo. Hay gente que se han burlado por años de la iglesia y dicen: eso es insólito. ¿Cómo será eso de que vamos a volar? Óyeme, pero hay mucha gente que están volando ahora mismo. Hay mucha gente que están volando por los aires. Vuelan en helicóptero, vuelan en avión y otro hasta pluma tienen. Todo el mundo quiere volar. Entonces, ¿qué tú te crees? La tecnología de Cristo es más avanzada que la tecnología de los hombres. Si el hombre es capaz de inventar cosas para volar, ¿cuánto más Jesucristo? Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Vamos a volar. Dígale al que está a su lado: vamos a volar. En cualquier momento volamos. En cualquier momento desaparecemos. En cualquier momento recibimos al Señor en las nubes. En cualquier momento recibimos al Señor en el aire. Y mientras eso está pasando en los aires, aquí en la tierra se va a desatar una persecución, porque el anticristo comenzará a gobernar por 7 años, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de persecución. El pueblo hebreo que ahora mismo está adorando a Jehová se va a dejar engañar, porque ellos todavía, el 99.9% no creen en Cristo, no creen que Cristo vino. Entonces ellos están esperando a quién, al Mesías. Y entonces el anticristo se hará pasar por el Mesías que ellos estaban esperando. Y después les voy a explicar de dónde saldrá ese Mesías. Porque según la profecía, saldrá de ahí, de la región de Siria. Oye bien, un Mesías que va a tener el apoyo de todos los gobiernos. Pero es necesario, para que ese Mesías se manifieste, que haya un G10. Y el G está en 8 ya, hay un G8. Faltan 2 gobernantes. Hello. Faltan 2 gobernantes, hay un G8 ya. Ahora, cuando se complete el G10, entonces significa que la bestia va a salir con sus 10 cuernos. Y se va a levantar entonces otro cuerno más pequeño. Y ese es el anticristo, que va a hablar en contra de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el pueblo hebreo, el pueblo monoteísta, que solamente cree en un solo Dios, se dejará engañar de ese falar, de ese falso Cristo. Y cuando ese anticristo, después le hablo de esto con más detalle, se sienta en el templo de Jerusalén, porque se va a sentar, porque ese anticristo va a traer paz. Por primera vez habrá paz. Por eso la palabra dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y ahí se va a armar la guerra que se conoce como la guerra del Armagedón, donde habrá bombas atómicas y bombas nucleares activadas. Toda esa bomba, eso no es casual que hayan tanta bomba. Israel tiene 102 bombas nucleares. Israel, oye eso, 102 bombas nucleares. Estados Unidos tiene 300 bombas nucleares. China tiene unas cuantas también, aparte de las bombas atómicas. Imagínate. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ahora, ¿por qué se va a producir la destrucción? Mira por qué. Se lo voy a explicar después con luz de detalle, pero se lo estoy anunciando. ¿Por qué vendrá destrucción repentina? ¿Qué pasará que se va a producir ese conflicto bélico de los últimos tiempos? Que Israel abrirá sus ojos. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén ya restaurado, porque se va a construir el templo de Jerusalén, y se va a sentar como Cristo, ese impostor, se va a sentar como Cristo y va a decir que son suyas las prerrogativas de Dios, que a Él hay que adorarlo. Y los hebreos, los judíos, que adoran solamente a Yahweh, a Jehová, abrirán sus ojos y dirán: bueno, nos hemos equivocado y hemos puesto un demonio que se siente en el templo de Jerusalén. Y ahí la palabra dice que ellos se van a convertir a Cristo de verdad. Oye bien, ahí es donde ellos abrirán los ojos
y dirán, hemos sido engañados por años. Y entonces bélicamente van a comenzar a bombardear al anticristo. Y el anticristo, como tendrá en su poder todas las naciones de la tierra, entonces todas las naciones de la tierra se reunirán para atacar a Israel nuevamente. Y ahí es cuando Cristo, después de 7 años, viene con nosotros y lo destruirá a todos con el resplandor de su venida. O sea, si ellos tienen bombas atómicas, Cristo viene con bombas supersónicas. Hello. Porque la palabra dice que Él lo destruirá a todos. ¿Con qué? Cuando una bomba explota, ¿qué produce la bomba? Resplandor. Y la palabra dice que Él mismo descenderá y lo destruirá a todos con el resplandor de su gloria. Es decir, que la tecnología bélica que Cristo viene, que Cristo tiene, no se ha inventado aquí en la tierra, porque Él lo destruirá a todo. Él no coge la lucha. Él se aparece y con el resplandor de su gloria, con el resplandor de su gloria, lo va a destruir a todos. Luego le explico esa película que está muy buena. Me gusta el final de la película, porque eso es lo que Dios hace. Dios te muestra la película completa y te muestra el final para que te goce antes de que el final llegue. Dígale al que está a su lado, disfruta los anuncios, porque el final es glorioso. Díselo al que está a su lado, el final es glorioso. El final es glorioso. El final es glorioso. Apocalipsis lo dice, que Él viene montado en un caballo blanco. Y los que vienen con Él son los santos. Nosotros venimos con Él, gran parte. No todos montarán corceles blancos, no todos, porque no todos reinarán con Cristo. Reinará con Cristo el que ha sido responsable aquí en el reino. Hello. Y dice que Él viene montado en un caballo, y en su muslo viene con una escritura llamada Verbo de Dios, y con una insignia así dorada que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, como diciendo, a partir de ahora aquí quien manda soy yo. Un aplauso fuerte al Dios que vive. A partir de ahora aquí quien manda soy yo. Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. King of King, amén. Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Este acontecimiento se conoce como la revelación de Cristo, cuando todo ojo lo verá, y aún los que los traspasaron lo verán. Todas las naciones lo verán, y Él establecerá su reino de paz por 1000 años. Ese reino no es espiritual, es literal. Escucha bien esto. Él va a reinar por 1000 años sobre todas las naciones de la tierra. A mí no me pregunte cómo será eso, porque yo ni sé. Yo lo que sé es que será verdad. Y es verdad. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, prepárate para que reine con Cristo. Díselo al que está a tu lado, díselo. Díselo al que está a tu lado, prepárate para que reine con Jesús. Él tendrá su gabinete presidencial, su escolta presidencial, y nosotros reinaremos. Seremos funcionarios del gobierno de Cristo. Dígale al que está a su lado, prepárate para que tú seas un funcionario del gobierno de Cristo, del reinado de Cristo. Amén. Levanta tus manos y glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Cristo viene, iglesia. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su pueblo. Hay que vivir en santidad. Hay que andar en santa y piadosa manera de vivir. Si hay alguien en esta mañana que quiere entregar su corazón a Cristo, la puerta del altar está abierta. Ven a Jesús. Él espera por ti. ¿Alguien aquí quiere entregar su corazón a Cristo? Levanto la mano si alguien todavía no tiene a Cristo. Levante su mano. Todos tenemos a Cristo. Parece que sí, que todos aquí.
Ah, mira, un aplauso fuerte a la señora que viene y pasa. Un aplauso por ella. Fuerte el aplauso por ella. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere entregar su corazón a Cristo? ¿Quién más? ¿Qué joven más? Desciende, aviva el fuego en mi interior. Tú escuchas Aquellos que escuchan a través de la radio, a través del internet, a través de esta plataforma. Si todavía tú no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento, este es el tiempo de entregar tu corazón a Cristo. Hoy es el día de salvación. Dios te bendiga. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por recibirme como tu hija. Ayúdame a perseverar en tu camino y bajo tu gracia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la condenación. Ayúdame a perseverar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia.